Hoy vamos a usar el modelo matemático que obtuvimos en el video anterior con el objetivo de diseñar un sistema de control para un sistema fotovoltaico. El objetivo de ese sistema de control es regular la tensión del panel fotovoltaico siguiendo una referencia que nos va a imponer un generador de referencias que también lo vamos a discutir. El objetivo es siempre buscar el punto de máxima potencia, es siempre buscar el punto de máxima producción del panel. Entonces, para ello, desarrollamos un modelo matemático. Ese modelo matemático es el que podemos observar aquí. Allí podemos observar en resumen las matrices que tenemos, las matrices A, B y C y D de todo el modelo en conjunto. Y basado en ese modelo matemático encontramos la función de transferencia, una función de transferencia que nos describe cómo se comporta la tensión del panel en función del ciclo de trabajo. Entonces ya, con esa función de transferencia, nuestro objetivo será encontrar un controlador para poder regular la tensión del panel. También tenemos que recordar que ese modelo tiene un ancho de banda. Entonces, lo que encontramos en su momento fue que el ancho de banda era esencialmente de 20 kHz, pero podemos verificarlo aquí en el simulador. Bueno, aquí podemos ver un poco más grande el modelo matemático. Ese modelo matemático, pues observamos que está en función de A, B, C y D. Tenemos aquí el estado estacionario y habíamos definido que el ancho de banda de este modelo sería en 20 kHz. Esos 20 kHz se obtuvieron a partir del modelo matemático que teníamos, que es este modelo matemático que está acá. Entonces lo que hicimos fue implementar ese modelo matemático en PSIM utilizando este bloque donde podemos implementar una función de transferencia y lo comparamos con el comportamiento del circuito no lineal y lo que obtuvimos es esto. Es decir, aquí podemos observar que el modelo matemático sigue de una manera adecuada o representa de una manera adecuada el comportamiento del circuito más o menos hasta este punto, que son 20 kHz. Y es por eso que definimos que nuestro ancho de banda será como máximo los 20 kHz que teníamos escritos allí en el tablero. Entonces ese será el límite para el diseño del controlador. Y recordemos por qué, pues porque hasta ese rango de frecuencia, hasta ese límite de frecuencia, el modelo, que son nuestros puntos en azul, nos reproduce adecuadamente el comportamiento del circuito. Bueno, entonces ya lo que tenemos que hacer es diseñar un controlador con esta función de transferencia. Pero es importante que revisemos las características que tiene esta función de transferencia. Entonces observamos que es una función de transferencia que tiene un 0, pero es un 0 que está en el semiplano izquierdo. Es decir, no nos genera una condición de fase no mínima. Con lo cual, pues podremos diseñar un controlador de voltaje de forma directa. No necesitaremos hacer control en cascada, como si se requería, por ejemplo, para controlar la tensión de salida del convertidor boost. En este caso, como nuestro objetivo es controlar la tensión de entrada de ese convertidor, es decir, la tensión del panel, pues el modelo nos reporta un sistema de fase mínima, con lo cual podemos hacer un control directo. Pero observamos también que tiene una ganancia negativa. Y esa ganancia negativa va a tener una implicación directa en el diseño del controlador que vamos a tener. Entonces, el impacto es el siguiente. Para que nuestro sistema sea estable, la realimentación tiene que ser negativa. Pero teniendo en cuenta que esta función de transferencia tiene una ganancia negativa, pues lo que sucede es que en realidad lo que tenemos es una ganancia negativa, un signo menos, y pues una magnitud de la función de transferencia que lógicamente es positiva. Pero este menos que está aquí lo podemos propagar alrededor del diagrama de bloques para poder observar cuál es su efecto. Eso se llama álgebra de diagramas de bloques y realmente no es una modificación del diagrama de bloques, sino que es una representación alternativa. Entonces, miren, lo que hacemos es que este menos, que está antes de un punto de división,
pues lo podemos reproducir o expresar de una manera alternativa así. Es decir, el menos que estaba aquí, que lógicamente se iba a propagar, pues lo retiramos de acá y lo propagamos en un par de bloques. Y entonces lo que podemos ver es que pues, esta variable de acá no cambia, sigue siendo exactamente la misma porque iba a estar afectada por este menos. Pero aquí sí podemos ver que este menos que está acá nos va a afectar el signo de la realimentación, porque mire que este menos que está aquí, pues simplemente lo podemos quitar y lo que sucede es que aquí nos queda una realimentación positiva. Es decir, debido a que aquí tenemos una ganancia negativa, realmente lo que sucede es que nuestro sistema de control queda con realimentación positiva. Es decir, los polos del lazo cerrado van a quedar en el semiplano derecho. Y eso se debe a que cuando tenemos aquí un más, la función de transferencia del lazo cerrado ya no es 1 más G sub C, G sub D, sino que es 1 menos G sub C, G sub VD, debido a que esta que tenemos aquí tiene un valor negativo y entonces al final nos queda un sistema inestable. Ese es un problema que se tiene, por ejemplo, cuando se va a controlar la tensión de entrada de este convertidor que está conectado a un panel, ya que el hecho de que la función de transferencia sea negativa nos hace que al colocar un controlador tradicional con ganancia positiva como el que hemos usado siempre, nos va a generar un sistema inestable. Y evidentemente un sistema inestable pues no tiene sentido porque no se va a comportar adecuadamente. Entonces podemos observar en el simulador este efecto al que me estoy refiriendo. Entonces aquí tenemos nuestro archivo de MATLAB que trabajamos en el video pasado, donde está todo el análisis de estado estacionario, está todo el diseño del modelo, que es este que está acá, y llegamos hasta encontrar esta función de transferencia, que es la que queremos utilizar para desarrollar el controlador. Entonces, lo que vamos a hacer es invocar sysotool, como lo hemos hecho en los otros casos, con la función de transferencia. ¿Sí? Con esa función de transferencia, con el objetivo de tratar de controlarla así como está. Pero tengamos en mente que tiene una ganancia negativa. Entonces lo corremos, esperamos que nos cargue el controlador y vamos a intentar diseñar, por ejemplo, un PI, un controlador PI para este sistema. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Bueno, aquí tenemos el sistema, ya, nuestro sistema. Vamos a colocar el bode de lazo cerrado, que es lo que siempre utilizamos para el diseño del controlador. Recordamos que es desde R hasta Y. Y recordamos que el ancho de banda que deseamos tener o que nuestro sistema nos puede soportar es hasta 20 kHz. Entonces coloquemos esa restricción de diseño de 20 kHz. Es decir, hasta este punto. Pero observemos que aquí en este caso, aquí todavía no tenemos ningún controlador PI, solo tenemos un controlador proporcional. ¿No? Tenemos un controlador proporcional. Entonces, adicionemos un integrador con el objetivo de que el error de estado estacionario sea 0. Aquí solo tenemos un integrador y un proporcional. Y observe que en esta zona de aquí, lo que vemos es que siempre vamos a tener un polo en el semiplano derecho, un polo de lazo cerrado en el semiplano derecho. No importa hacia dónde yo mueva esta ganancia, no logramos eliminar ese polo que está allí. Tan es así que mire que en esta zona, en la respuesta al escalón, vemos que el sistema es inestable. Podemos adicionar el 0 del PI. Adicionemos el 0 real, por ejemplo, lo podemos poner aquí. Y aún así, observe, no importa hacia dónde movamos esta ganancia, lo que observamos es que aquí en esta zona siempre tenemos un polo de lazo cerrado en la zona inestable. Es decir, será imposible controlar este sistema con un PI y será lo mismo con un PID y será lo mismo con cualquier otro controlador que pongamos de este tipo si no tenemos en cuenta
que esa planta tiene una ganancia negativa. Entonces, ya que tenemos claro que el problema es que aquí tenemos una realimentación negativa debido a este -1 que está aquí, entonces devolvámonos en eso que analizamos. Entonces lo que tenemos es que tenemos este problema y este problema surge, es decir, este menos por menos que nos da una realimentación negativa surge de que aquí tenemos un signo menos. Lo mismo acá, si el controlador tiene una ganancia positiva y la planta tiene una ganancia negativa, pues aquí nos va a dar uno menos, que es el equivalente a tener aquí un más y por lo tanto va a ser inestable. Es decir, y si nos seguimos devolviendo otra vez y llegamos a al diagrama de bloques original, pues lo que teníamos es esto. Lo que teníamos es esto, que es lo que nos va a generar esto que está acá. Y es que compensemos este signo negativo de la planta colocándole un signo negativo al controlador. Entonces ya lo que podemos hacer es considerar nuestro controlador con una ganancia negativa. Entonces mire, que de esta manera si le ponemos una ganancia negativa al controlador, esta ganancia negativa del controlador nos va a compensar o va a anular esta ganancia negativa de la planta. Y por lo tanto, este lazo de aquí va a tener una ganancia positiva y esta realimentación va a seguir siendo negativa, con lo cual vamos a tener un sistema estable. Porque el hecho de que le pongamos una ganancia negativa al controlador compensará la ganancia negativa de la planta y por lo tanto seguiremos teniendo una realimentación negativa. Es decir, este análisis lo que nos muestra es que todo lo que tenemos que hacer es colocar un signo negativo al controlador y con eso deberíamos ya tener un sistema estable. Entonces, observemos esto en el simulador para diseñar el controlador y verificar si en realidad, sencillamente colocando un signo negativo al controlador, podemos lograr que nuestro sistema sea estable. Observémoslo a ver. Bien, entonces aquí seguimos con nuestro ejercicio de tratar de diseñar el controlador y lo que nos dice ahí el tablero es que esencialmente, pues en teoría, todo lo que deberíamos hacer es colocar un signo negativo a la ganancia del controlador y con eso sería suficiente para que ya este polo de lazo cerrado no esté siempre en la zona inestable. Porque mire que no importa dónde movamos esa ganancia, siempre va a estar en la zona inestable y por lo tanto siempre va a ser negativo. Entonces hagámoslo. Para eso simplemente le damos doble clic aquí al controlador que nos abre esta pantalla donde podemos sencillamente colocar aquí un signo negativo a la ganancia del controlador. Le damos Enter y con eso observamos que efectivamente ya sí podemos hacer que el sistema sea estable. Ya podemos observar que los tres polos de lazo cerrado que tenemos aquí están en el semiplano izquierdo, con lo cual el sistema es estable y de hecho lo observamos aquí en la respuesta al escalón. Observamos que el sistema ya no se diverge hacia cualquier valor. Es decir, eso que vimos en el tablero es correcto. Entonces, procedamos ya a diseñar el controlador. Entonces, para ello, para este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar un amortiguamiento. En este caso podemos seleccionar otro amortiguamiento. Seleccionamos un amortiguamiento de 0.6. Bueno, podemos intentar con el de 0.707 a ver si es viable. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que pasar por estos puntos, por estas líneas para tener el amortiguamiento de 0.707 y tenemos que pasar por este punto para tener el ancho de banda de 20 kHz. Y es muy importante cumplir la condición, es mucho más importante cumplir la condición de ancho de banda que la condición de amortiguamiento, ya que si tenemos un sistema que sobrepasa el ancho de banda máximo de nuestro modelo, pues lo que va a suceder es que vamos a estar en una condición en la cual no sabremos qué sucede, es decir, a partir de aquí, en esta zona, realmente el modelo no representa adecuadamente el sistema. Y entonces nuestro controlador pues, va a estar diseñado bajo una premisa desconocida. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a reducir la ganancia de ese controlador. Lo hacemos de esta manera, poco a poco, para que su ancho de banda esté más abajo, ¿no? Entonces, mire, aquí si cumplimos
el criterio del amortiguamiento, no cumplimos el criterio de ancho de banda. Entonces podemos seguir intentando reducir este cero, llevándolo un poco más hacia acá, para tratar de cumplir las dos condiciones. Pero existirán casos en que es imposible cumplir las dos condiciones, como por ejemplo este caso. Observen, esto que estamos viendo aquí nos va a pasar todo el tiempo. Es decir, va a ser imposible cumplir el ancho de banda y el amortiguamiento a menos que llevemos este cero extremadamente hacia la derecha. Es decir, si llevamos ese cero extremadamente hacia la derecha, corremos el riesgo de que ese cero se cancele con el polo en el origen, es decir, el integrador que tenemos acá. Entonces, para eso, pues, por ejemplo, tendremos que flexibilizar alguno de los dos. Es evidente que no debemos flexibilizar el criterio de ancho de banda. Entonces, podemos flexibilizar un poco el criterio del amortiguamiento. Entonces, por ejemplo, le podemos poner 0.6. Y con eso, seguramente sí podremos cumplir ambos, observen. Allí ya cumplimos el ancho de banda y el amortiguamiento. Y el hecho de que pongamos un criterio de 0.6 en el amortiguamiento, realmente lo que implica es que vamos a tener un sobrepaso máximo un poco mayor. O sea, vamos a tener un amortiguamiento, al tener un amortiguamiento menor, vamos a tener un sobrepaso máximo un poco mayor. Pero para el caso del sistema fotovoltaico no es mucho problema, como lo vamos a ver ahora. Entonces no es un sacrificio muy grande. Y entonces al final nos queda este controlador. Entonces ya lo que debemos hacer es escribir ese controlador acá dentro de esos parámetros, dentro de nuestra estructura que hemos usado siempre para llevar esos parámetros a la estructura de PSIM, y ya está. Entonces estos son los parámetros. Corremos nuestro archivo para obtener ya los parámetros de PSIM, que son los que tenemos que insertar en el circuito. Entonces discutamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, para implementar esta estructura de control dentro de nuestro convertidor, pues lo que tenemos que hacer es, como observamos acá, comparar la tensión de referencia, es decir, la tensión que yo quiero imponerle al panel fotovoltaico con la tensión del panel fotovoltaico. Y eso lo hacemos midiendo la tensión del panel, que recuerden es la tensión que hay en las terminales del panel fotovoltaico, no la tensión del condensador, porque no vamos a controlar un estado, sino que vamos a controlar toda la tensión entre estos dos nodos, es decir, la tensión resultante del condensador ideal que tenemos aquí y la resistencia seria parásita de ese mismo condensador. Es decir, vamos a controlar la tensión del condensador real, que es la suma de estas dos cantidades. Entonces medimos esa tensión diferencial, la comparamos con el voltaje de referencia que queremos y aquí es donde vamos a tener nuestro PI, que es ese PI que está ahí que tiene ganancia negativa. Eso ya, con eso alimentamos el PWM y ya con el PWM generamos la activación del MOSFET. Hay que recordar que aquí, ya en la práctica, ¿cierto? Colocamos un saturador. Entonces, observémoslo. Entonces aquí ya en PSIM lo que hacemos es activar esta parte de acá y con eso ya tenemos nuestro sistema de control. Entonces tenemos que medimos con este sensor diferencial que está aquí, medimos la tensión del panel fotovoltaico, toda la tensión, la realimentamos a este punto donde la comparamos con la tensión deseada, que si recuerdan el punto de trabajo que definimos era el de máxima potencia, que son los 18 volts que nos indica el panel BP585. Entonces con eso ya alimentamos un PI, entonces tenemos que copiar los parámetros que acabamos de obtener a este controlador PI que está acá. Listo, entonces lo guardamos y observemos otra vez, ahí ya están los parámetros que acabamos de calcular
Y con esos parámetros el PI nos va a generar los cambios alrededor del punto de trabajo, que si ustedes recuerdan aquí nosotros calculamos en el modelo de estado estacionario, aquí calculamos nuestro valor de ciclo de trabajo de estado estacionario, que es este valor que está acá, 0.2893, que es el que ponemos acá. Ponemos el saturador, que está entre el 1% y el 99%, para asegurarnos que el ciclo de trabajo siempre está entre los límites deseados, y ya con eso alimentamos nuestro PWM. Entonces observemos qué tal se comporta. Perdón. Tenemos que desactivar el AC Sweep y ya está. Entonces miremos el voltaje del panel y el voltaje de referencia. Entonces vemos que efectivamente el voltaje del panel sigue adecuadamente el voltaje de referencia. Es decir, el controlador está funcionando adecuadamente. Podemos ver, por ejemplo, también la corriente del panel y compararla con la corriente del inductor, que sabemos que tienen que ser básicamente iguales a 4.72 amperes. Entonces aquí podemos observar que el sistema de control está haciendo su trabajo. Pero claro, es fácil que haga su trabajo si no tenemos perturbación y estamos cerca del punto de trabajo de estado estacionario. Pero entonces vamos a poner, por ejemplo, una perturbación allí en la tensión de la batería, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, en este caso simulé un incremento en la tensión de la batería, porque como estamos cargando la batería desde el panel fotovoltaico, entonces lo que tiene sentido es que la tensión en la batería crezca, porque la estamos cargando a partir de toda la energía que produce el panel fotovoltaico. Y observamos que aun cuando cambia la tensión en la batería y se genera una pequeña perturbación aquí, el sistema de control recupera de una manera rápida la tensión, o sea, hace un control acertado de voltaje del sistema fotovoltaico. También podemos ver, por ejemplo, la corriente de cortocircuito del panel, que recordemos que esa corriente de cortocircuito del panel es proporcional a la cantidad de irradiación solar que llega. Entonces, por ejemplo, podemos simular aquí con esta fuente de corriente que tiene un valor de 4 amperes, o sea, es grandísima. Lo que podemos simular es que sobre el panel está incidiendo una sombra. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos el panel fotovoltaico y alguien se paró al frente del panel y le generó una sombra grandísima, que es una sombra que le va a quitar al panel fotovoltaico pues, prácticamente el 80% de la irradiación. Y entonces, mire, lo que sucede es esto. Aquí lo que observamos es que la corriente del panel fotovoltaico, la corriente de cortocircuito, cambia instantáneamente, pues la tensión se desvía, pero inmediatamente la recupera. Y aquí también podemos observar que pues, se mantiene la condición de Kirchhoff que analizamos nosotros de estado estacionario, en la cual nos dice que pues, la corriente media por este condensador es 0, por lo tanto la corriente del panel la corriente del panel es igual al valor medio de la corriente del inductor, que es lo que vemos en estos dos casos, ¿no? Y aquí vemos que si bien hubo una desviación de la tensión, el sistema de control hizo su trabajo y hizo su regulación de tensión adecuadamente. Entonces con esto pues podemos observar que efectivamente el sistema de control funciona correctamente. Y con eso cumplimos el objetivo de realizar un control de la tensión en el panel fotovoltaico. En este caso, ese voltaje de referencia, pues lo definimos como el voltaje en el punto de máxima potencia cuando tenemos 1000 watts por metro cuadrado. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando cambia? ¿Qué sucede cuando cambia la irradiación? Porque, por ejemplo, esto que tenemos acá, esta curva es, por ejemplo, a 1000 watts por metro cuadrado. Esa curva es a 1000 watts por metro cuadrado. Pero, cuando la irradiación cambia, por ejemplo, no sé, a 100 watts por metro cuadrado, pues vamos a tener una curva de este tipo. De hecho, una curva de este tipo. Esta ocurre, por ejemplo, a 100 watts por metro cuadrado. Y ahí observamos que la potencia máxima es diferente, pero también la tensión óptima es diferente.
y siempre queremos estar en la tensión óptima de esa irradiación en particular, de forma que siempre podamos extraer la máxima potencia posible. Entonces, para ello tenemos que implementar alguna medida, algún algoritmo, alguna estructura que nos esté diciendo cuál es este voltaje de referencia óptimo que debemos imponer. Porque el voltaje de referencia óptimo para 1000 watts por metro cuadrado, que es el que nos da el datasheet del fabricante, que corresponde para el BP585, corresponde a 18 volts, no es el mismo voltaje óptimo de operación cuando tenemos 500 watts por metro cuadrado, es decir, cuando tenemos menos irradiación solar, o cuando tenemos 100 watts por metro cuadrado. Es decir, esos 18 volts es la tensión óptima, por ejemplo, al mediodía, que es cuando podríamos tener 1000 watts por metro cuadrado, pero no será la tensión óptima a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana. Asimismo, si el día está muy soleado, está muy nublado, por ejemplo, es un día que está muy nublado en el cual se puede recoger, por ejemplo, no será posible recoger los 85 watts del panel que nos provee como máximo, pero sí podrá ser posible recoger 60 watts o 50 watts, que igual sirve para cargar la batería y poder usar esa energía en otra cosa. ¿Cómo lo recogemos de una manera eficiente si no sabemos cuál es ese voltaje óptimo? Porque lo único que nos da el fabricante es el voltaje óptimo a 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, para ello hay que implementar un algoritmo de búsqueda de ese punto de máxima potencia. El algoritmo más sencillo y más utilizado que hay se llama el algoritmo Perturb and Observe. Sería perturbar y observar, ¿cierto? Y lo que hace es hacer una búsqueda con un tipo de algoritmos que se llaman high climbing o trepado de la colina. Entonces vamos a mirar cómo es ese algoritmo y vamos a ver cómo lo implementamos para que nuestra simulación quede completa, para que nuestra estructura del sistema fotovoltaico quede un sistema completo que pueda hacer una optimización siempre de la extracción de la energía del panel fotovoltaico. Entonces, para eso vamos a usar, por ejemplo, la curva de 1000 watts por metro cuadrado. Voy a usar esa curva porque esencialmente es la más grande para poder explicar el concepto de esa búsqueda, que en inglés ustedes la encontrarán siempre como Maximum Power Point Tracking o seguimiento o búsqueda del punto de máxima potencia. Entonces, observen, supongamos que partimos de un valor arbitrario. Partimos de un valor arbitrario de referencia de tensión. Supongamos que partimos de ese valor arbitrario que está allí. Y entonces, al estar allí, tenemos un nivel de potencia. ¿Ya? Tenemos un nivel de potencia dado. Y luego perturbamos la tensión hacia algún lado. Entonces, supongamos que la perturbamos en este sentido. Entonces, supongamos que la perturbamos hacia la izquierda, porque nosotros no sabemos hacia dónde está el punto de máxima potencia. Estamos arrancando un punto arbitrario y no sabemos hacia dónde está el punto de máxima potencia. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue perturbar la tensión en un menos delta V, que es ese tamaño de perturbación. Y lo que observamos es que la potencia se redujo. Entonces, como el cambio en la potencia fue negativo, el algoritmo entiende que esa perturbación sucedió en una dirección equivocada. Y entonces lo que hace es que la siguiente vez que perturba en la dirección opuesta. Es decir, luego vamos a tener una perturbación en este sentido. Porque siempre que ocurra un cambio negativo en la potencia, el algoritmo se va a dar cuenta que esa dirección de perturbación es incorrecta y por lo tanto tiene que perturbar en el otro sentido. Entonces, cuando perturbamos en este sentido, pues vamos a tener un cambio positivo en la potencia. Y siempre que el algoritmo tenga un cambio positivo en la potencia, pues vas a ver que esa es la dirección correcta en la cual debe seguir perturbando. Entonces, en la siguiente iteración realizará otro cambio positivo en la potencia, en la misma dirección. Y entonces hará esto y llegará a este punto. Y como la potencia se incrementó nuevamente, entonces sabrá que tiene que seguir incrementando en la misma dirección. Y aquí hace lo mismo, ¿cierto?
y ahí llega al punto de máxima potencia. Pero no se puede quedar ahí, porque de hecho no sabe que ese es el punto de máxima potencia. No se puede quedar ahí porque si suponemos que se queda ahí, cuando cambie la irradiación, se habrá quedado en un valor óptimo para otra irradiación. Entonces supongamos que si llega ahí a 1000 watts por metro cuadrado y luego se generan muchas nubes sobre el panel fotovoltaico y la irradiación efectiva que llega ya no son 1000, sino que son 100 y por ejemplo el voltaje óptimo es este que está aquí, si se queda anclado en ese valor, pues esencialmente no servirá porque no estará obteniendo la potencia máxima. Así que este algoritmo siempre está perturbando todo el tiempo. Entonces lo que sucede es que luego de que llegó allí, hace esto, pues sigue perturbando en la misma dirección, porque la última perturbación que realizó, que fue esta, generó un cambio positivo en la tensión, en la potencia. Entonces al hacer esto, lo que va a suceder es que llega hasta acá, y entonces lo que sucedió fue que la potencia se redujo. Entonces ya sabe que tiene que hacer un cambio. El siguiente cambio será en la otra dirección. Y entonces lo que hace es hacer este cambio que genera este cambio en potencia. Y entonces la potencia se incrementó. Como la potencia se incrementó, el siguiente cambio será en la misma dirección. Entonces hará esto. Y entonces la potencia se decrementará. Como la potencia se decrementa, entonces el siguiente cambio será en la dirección opuesta y volverá a hacer esto. Y el siguiente cambio será en la dirección opuesta y volverá a hacer esto. Y se queda ya anclado en este ciclo que está acá. En este ciclo que está acá. ¿Qué es este ciclo que está acá? Se queda ya anclado en ese ciclo permanente de estar perturbando alrededor del punto de máxima potencia. Por lo tanto, entre más pequeño sea el tamaño de perturbación, más pequeño será o mayor será la precisión en la detección del punto de máxima potencia, porque estará cada vez más cerca. Pero ojo, esta perturbación no puede ser tan pequeña que el algoritmo no pueda diferenciar si las perturbaciones que está generando en tensión realmente están generando una perturbación en potencia, o lo que está viendo en esas perturbaciones en potencia es el rizado de conmutación, ¿ya? Entonces, esta perturbación tendrá que ser lo más pequeña posible, de forma que tengamos una muy buena precisión en la detección del punto de máxima potencia, pero no ser tan pequeña como para confundirse con el rizado de conmutación que ya sabemos que se genera. Entonces, eso, si lo mirásemos en el tiempo, a ver, hagamos un gráfico en el tiempo de esto. Miremos un gráfico en el tiempo de tensión y potencia, que seguramente puede clarificar mucho este sistema. Entonces, miren, lo que hicimos fue que partimos de hagámoslo con el mismo color. Lo que hicimos fue que partimos de un valor arbitrario que tenía una potencia arbitraria, ¿cierto? De algún valor partimos, y lo que hicimos fue reducir la tensión, y eso lo que hizo fue reducir la potencia. El sistema se dio cuenta que esa no era la dirección correcta y entonces empezó a incrementar la tensión, que generaba, o lo que generó, incrementos de potencia. Aquí llegó al punto de máxima potencia, entonces lo que hizo fue decrementar, lo que decrementó potencia. Entonces lo que hizo nuevamente fue incrementar, lo que generó fue un incremento de potencia, luego incrementó más, lo que generó un decremento de potencia, que es esto que estamos viendo acá, y luego se queda ya anclado en ese ciclo permanente, que lo que genera es que se está cerca al punto de máxima potencia, donde el voltaje de máxima potencia es este que está aquí, es este valor medio que está aquí, y él siempre está alrededor del punto de máxima potencia, yéndose hacia arriba en tensión
y luego yéndose hacia abajo en tensión. Se queda oscilando alrededor del punto de máxima potencia, lo que le genera es unas pequeñas pérdidas de potencia, que es lo que se tiene que aceptar, es un compromiso que asumimos para estar seguros de que este algoritmo que está generando esta tensión de referencia siempre está buscando ese punto de máxima potencia independiente de la irradiación. Entonces, vamos a sistematizar esto. Entonces, vamos a sistematizarlo en un diagrama de flujo muy sencillo y luego ya lo podemos describir en algún lenguaje de programación. Entonces, la ventaja es que el PSIM que yo uso tiene la opción de que usted pueda poner un bloque de cálculo en lenguaje C. Entonces, miremos, lo que hacemos es que el algoritmo inicia y lo primero que requerimos es tener la potencia. Eso es lo primero que requerimos tener. Entonces tenemos la potencia del panel. Entonces, porque necesitamos la potencia para saber si se incrementó o se decrementó. Es decir, tenemos que tomar esa potencia del panel y la tenemos que restar o la tenemos que comparar esencialmente con la potencia del panel en el instante inmediatamente anterior. Yo le puse PPV menor que PPV old, o podemos ponerle P old, por ejemplo, simplemente P old, y esa es la pregunta que vamos a hacer. Entonces, ¿la potencia se decrementó? Eso es lo que estamos preguntando. Entonces, si la potencia sí se decrementó, entonces digamos, si la potencia se decrementó, lo que tenemos que hacer es cambiar la dirección en la que estamos perturbando. Entonces pongámosle a eso, yo le llamo una variable signo. Entonces la variable signo la multiplicamos por -1. Esta variable signo me va a decir hacia dónde tengo que perturbar. Entonces, si signo es 1, es un valor de 1, pues perturbará hacia la derecha, es decir, incrementará el voltaje. Y si la variable signo es -1, pues decrementará, o sea, se irá hacia la izquierda, reducirá el voltaje. Entonces, mire que esta función que está aquí lo que hace es eso, lo que hace es coger signo y cambiarle el valor que tiene, o sea, pasarlo de positivo a negativo. Miremos, si signo es -1, ¿cierto? Al operar esto, signo se vuelve 1. Y si signo es 1, al operar esto, signo se vuelve -1. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es, si la potencia actual es menor que la potencia anterior, entonces cambie el signo. Si no, es decir, si la potencia no se decrementó, entonces siga con el mismo signo, es decir, siga perturbando en la misma dirección, porque si la potencia actual no es menor que la potencia, de hecho no es menor o igual, vamos a colocarlo, no es menor o igual que la potencia, menor o igual, lo dejamos con menor, da igual, podemos definir cualquiera, hagámoslo así. Entonces, si la potencia no es menor que la potencia anterior, significa que es mayor o como mínimo igual, pero podría ser mayor, ¿cierto? Mayor o igual, lo que significa es que debemos seguir perturbando en la misma dirección. Y entonces luego ya lo que hacemos es perturbar la tensión, es decir, la tensión es igual al valor que tenía la tensión en la operación anterior más signo multiplicado por el diferencial de tensión con el cual yo voy a perturbar. Es decir, lo que hacemos es que la tensión se incremente o se decremente, eso dependerá del signo, en esta cantidad, en este paso de perturbación, que como les dije ahora, ese paso de perturbación tiene que ser tal que las perturbaciones que generen la potencia no se vayan a confundir con el rizado de conmutación. Y ya aquí lo que tendremos que hacer es que luego de que hemos hecho la perturbación, pues tenemos que ir y medir nuevamente la potencia, ¿ya? Para poder saber esta perturbación de voltaje que generamos aquí, ¿cuál fue el efecto que generó en la potencia? Si el efecto fue
que la potencia se incrementó, entonces seguimos perturbando en la misma dirección. Seguiremos perturbando en la misma dirección, que es este camino. Seguiremos perturbando en la misma dirección siempre y cuando la potencia se esté incrementando. Es decir, este camino que tenemos aquí, este camino que tenemos aquí, es el camino que genera incremento de potencia. Aquí es donde se genera un incremento de potencia, ¿ya? Claro, este camino que tenemos acá es el que corrige la dirección para poder generar o para poder ir a este camino que es el camino de incremento de potencia. Ya que mire que supongamos que pasamos de este punto, entonces lo que hacemos es incrementamos la tensión porque ese vale 1, ¿no? Y lo que sucedió fue que la potencia se decrementó. Venimos aquí y nos damos cuenta, ¿la potencia actual es menor que la potencia anterior? Sí, porque nos acabamos de dar cuenta que la potencia se decrementó y entonces lo que hacemos es cambiar el sentido del signo. Entonces ahora signo es negativo, vale menos 1. Y lo que vamos a hacer ahora es ya no vamos a incrementar la tensión, sino que la vamos a decrementar para volver a quedar en una condición de incremento de potencia. Y este es, en resumen, el algoritmo de perturbar y observar. Lo último que tenemos que tener en cuenta es que esto se ejecuta cada TA segundos, que este es otro parámetro. Este es el periodo de perturbación, ¿ya? Y ese periodo de perturbación lo que requiere es que esencialmente la tensión del panel ya esté estable, porque requiere una tensión estable para poder verificar o para poder evaluar la potencia ya de estado estacionario en esta nueva condición de voltaje. Es decir, cuando generamos este cambio en la tensión, ¿cierto? Cuando generamos este cambio en la referencia, cuando generamos el cambio en la referencia, realmente la tensión lo que va a hacer es esto, ¿no? Hasta que se estabiliza. Y luego cuando generamos este cambio en la referencia, pues la tensión va a ser esto, hasta que se estabiliza. Es decir, la potencia va a ser algo así hasta que se estabiliza. Y para poder evaluar el efecto de ese cambio en esa referencia, pues necesitamos que pase el periodo transitorio y que quede en estado estable para ya saber cuál es la potencia final para poderla comparar. Porque si hacemos este TA muy pequeño, lo que va a suceder es que puede ser que nosotros midamos cuando la tensión está todavía oscilando y por lo tanto estemos tomando un valor de potencia irreal para comparar. Por lo tanto, una condición que normalmente se diseña para esto es que TA tiene que ser mayor o el límite igual a el tiempo de estabilización del voltaje del panel. Es decir, este tiempo de perturbación siempre tendrá que suceder, o esa perturbación tendrá que suceder cuando la tensión del panel está estable. Y el criterio de diseño de esta perturbación, de este tamaño de perturbación en voltaje, es que el efecto que genere en la potencia siempre sea mayor que el rizado de potencia. Entonces, ya este algoritmo que está aquí, lo vamos a sistematizar en un bloque computacional que típicamente se denomina MPPT o Maximum Power Point Tracking Algorithm, ¿cierto? Siempre se suele colocar pues como MPPT, y lo que hace ese bloque es que ese bloque mide la tensión del panel y la corriente pues, para multiplicarlas y obtener la potencia. Igual a este bloque, pues usted observa que lo que le entra es potencia, ¿no? Pero digamos en la práctica siempre pues lo que tenemos que hacer es medir tensión y corriente, porque esos son los sensores típicos a los cuales tenemos acceso. En realidad pues un sensor de potencia como tal no es lo más común, sino que lo que hacemos es que medimos tensión y medimos corriente. Entonces lo que hacemos es que medimos la tensión y la corriente ya internamente en este bloque, calculamos la potencia, ejecutamos este algoritmo y la salida es el voltaje de referencia que le vamos a imponer a nuestro sistema de control. Entonces vamos a mirar ahora cómo implementamos esto
en PSIM lo vamos a implementar usando lenguaje C, y vamos a usar lenguaje C esencialmente porque PSIM tiene un bloque para poder ejecutar algoritmos escritos en lenguaje C. Y es una herramienta muy poderosa porque realmente con ese bloque de lenguaje C podemos implementar prácticamente cualquier cosa. Podemos implementar un control adaptativo, podemos implementar un control por alimentación de espacio de estados, un control por modos de deslizamiento, el control digital que ustedes quieran implementar, cualquier tipo de control. E inclusive con ese bloque podemos también incluir modelos. Entonces, supongamos que queremos usar un dispositivo al cual PSIM todavía no tiene diseñado el modelo eléctrico de ese dispositivo, pues con ese bloque en C nosotros podemos escribir ahí el modelo en ecuaciones diferenciales y ejecutarlo, digamos, usarlo en PSIM, ¿no? Digamos, ese bloque en C en PSIM es el equivalente al bloque de MATLAB que nos permite en Simulink colocar cualquier función de MATLAB. Entonces vamos a usar el lenguaje C, pues esencialmente porque PSIM tiene esa herramienta, entonces vamos a implementar allí ese algoritmo en el cual vamos a medir tensión corriente para calcular la potencia y para generar el voltaje de referencia. Y también tendremos que implementar esta condición. También tendremos que implementar una condición que se asegure que este algoritmo no esté corriendo todo el tiempo, porque recuerde que esta simulación la estamos corriendo por cada 0.1 microsegundos y la tensión no se estabiliza en 0.1 microsegundos. Entonces vamos a tener que aquí dentro del bloque C implementar una pequeña rutina que lo que haga es que ponga este algoritmo en modo espera para que solamente se ejecute cada TA segundos. Entonces vamos a ver esa implementación en PSIM. Entonces ya tenemos ahí nuestro algoritmo. Aquí tenemos este bloque de lenguaje C que lo voy a activar. Y entonces la salida de ese bloque de lenguaje C será nuestra referencia para el sistema de control dinámico que diseñamos. Y observamos que a este bloque de lenguaje C, las entradas son el voltaje del panel, que la tenemos medida con este sensor diferencial, y la corriente del panel, que la tenemos medida con este sensor de corriente que está aquí. Entonces aquí, si ustedes observan, esto es un código de lenguaje C, como cualquier otro. En todo caso, esto mismo se puede hacer conectando PSIM con MATLAB. También es posible conectar PSIM con MATLAB a través de unos bloques que él tiene. Solo que la licencia que yo tengo de MATLAB no tengo esos toolbooks. Se llama SimCoder no. Bueno, realmente no recuerdo cómo se llama. Sí, no recuerdo cómo se llaman esos bloques. Pero bueno, yo no los tengo, ¿no? Entonces por eso es que yo uso el bloque de C, que miren, está aquí dentro de Other Function Blocks. Entonces está el C-Block y el Simplified C-Block. Este Simplified C-Block es un bloque de C un poco más sencillo, pero yo no lo suelo usar porque requiere usar algo muy específico del bloque C normal, que son las funciones estáticas. Las funciones estáticas, las variables estáticas, lo que me permiten es que los valores de estas variables no se pierdan entre una llamada y otra, ¿ya? O sea, entre una ejecución y otra de este bloque no se pierdan, que queden estáticas estos valores. Es decir, estos valores quedan como memorias, que quedan guardados. Entonces, por eso lo requerimos. Entonces, observe, primero aquí en float defino T. Este T es ese periodo TA de perturbación que tenemos allá. Defino TMPPT. Este TMPPT esencialmente es un contador que me va a permitir saber cuándo se ha llegado o cuándo se ha cumplido el tiempo TA para volver a hacer otra perturbación. Esencialmente es un contador para poder garantizar que este algoritmo se ejecuta cada TA segundos. Entonces este TA es el T que vemos ahí, y para poder saber que este TA se ha cumplido, uso esa variable que se llama ahí TMPPT. Bueno, luego tenemos pold, pues este pold esencialmente es este valor que está aquí, con el que vamos a guardar la potencia anterior, ¿cierto? Vamos a guardar la potencia anterior. De hecho, mire que aquí en el algoritmo podríamos incluir eso, para que quede inclusive más claro.
lo que podemos hacer es decirle, o digamos, especificar aún más y decir que pold se vuelve P. Es decir, que lo que estamos haciendo es que estamos guardando el valor de la potencia en una variable que se llama pold. Esa variable pold es esta variable pold que tenemos aquí y por eso la defino estática. Tenemos la variable P, que es la potencia, tenemos la variable V, que es la tensión de referencia, tenemos la variable S, que es el signo que tenemos allá, que obviamente los dejamos estáticos, y tenemos una variable dB, que es esta magnitud de perturbación. Este es dB, esa magnitud de perturbación que tenemos allí. Bueno, entonces mire que este bloque tiene diferentes secciones. Está esta sección de código donde pongo las variables. Está esta sección de código, mire que inclusive directamente le dice a uno ingrese su código en esta parte. Entonces este es el código dentro de esta función que se llama simulation step. Esta es la que se va a estar ejecutando todo el tiempo. Existe otra sección de código que es la que se ejecuta una única vez cuando arranca la simulación. Yo no suelo usarla. Y esta que es esta función que se ejecuta una única vez cuando acaba la simulación. O sea, cuando ya acaba la simulación. Además tenemos unas variables que nos da ya PSIM, que nos da, por ejemplo, la variable de tiempo, él nos la da aquí accesible, esta t. Nos da la variable delta t, es decir, el incremento del tiempo. Las entradas nos las dan un vector, que en C se llama puntero, un vector de entradas y tenemos un vector de salidas y aquí tenemos otras adicionales que son de errores. Entonces, mire, yo lo primero que hago es definir t como 0.25 milisegundos, porque yo sé que a 0.25 milisegundos ya la tensión está estable, y defino que la perturbación de voltaje va a ser 250 milivolts. Les repito, estos dos parámetros hay una gran cantidad de artículos que explican cómo hacerlo. En este video pues lo que vamos a hacer es considerar estos parámetros, los cuales realmente se pueden inclusive tomar directamente desde la simulación, porque usted simula el desempeño de su sistema y mira cuál es el tiempo de estabilización y simplemente este lo coloca un poco mayor. Y mira, y usted también coge la simulación y mide cuál es el rizado en la potencia para el rizado de tensión y simplemente coloca este valor mayor al rizado de tensión y ya está. Entonces lo vamos a hacer de esta manera con esos valores calculados, digamos, tomados empíricamente de la simulación. Entonces, recordemos que las entradas de este bloque nos la dan en un vector in. Entonces, in0 es la primera entrada, in1 es la segunda entrada. Entonces, en in0 tengo la tensión, en in1 tengo la corriente. Las multiplico y entonces ya en esta variable P voy a tener la potencia actual del panel, la potencia en este momento. Esta función que hago aquí es una función de inicialización, es decir, le digo que si el tiempo es menor al paso de tiempo que tiene PSIM, es decir, esto solamente ocurre en el primer instante, cuando el tiempo es cero. O sea, en el primer instante de simulación del simulador, pues el tiempo es cero y el delta t nosotros lo definimos como, ese delta t lo definimos nosotros como 1e a la menos 7, si estoy en lo correcto lo podemos verificar. Mire, ese delta t es 1e a la menos 7. Entonces vamos a tener que en el primer instante de simulación vamos a tener 0 menor o igual a 1e a la menos 7 verdadero. Y entonces lo que hacemos es que el tiempo, el contador que voy a utilizar para poder contar TA se hace 0, la potencia anterior se hace 0 porque no tengo, el signo se hace 1 porque voy a arrancar perturbando hacia la derecha, incrementando tensión, y voy a arrancar con un voltaje igual al voltaje de máxima potencia, 1000 watts por metro cuadrado. Ese es el voltaje inicial. Recuerden que ese voltaje inicial es arbitrario. Luego lo que hago es empezar a incrementar ese contador. Que lo que va a hacer es ir contando un contador de tiempo, ir contando, hasta que ese contador se haga igual a TA. Cuando ese contador se haga igual a TA, yo sé que tengo que ejecutar todo esto, ejecutarlo una vez. Entonces, eso es lo que hace este contador. Mire, empiezo a contarlo, empiezo a incrementar ese contador por el tiempo de perturbación. Y entonces lo incremento y pregunto, ¿ese contador ya es mayor o igual al tiempo en el cual tengo que hacer la perturbación? Si la respuesta a esto es no, entonces mire que él
sale, o sea, vuelve y reinicia, o sea, no ejecuta nada de esto. Es decir, si no se ha cumplido el tiempo TA, esto no se ejecuta. Entonces lo que hace es incremente el tiempo. ¿Se cumplió el tiempo TA? Si la respuesta es no, no se ejecuta. Si la respuesta es sí, sí se ejecuta, que es lo que tenemos dentro de estas llaves. Entonces, si esto es verdadero, entonces se ejecuta esto que está acá. Entonces observe, dice, lo primero que hace es preguntar, ¿la potencia es menor a la potencia anterior? O sea, hace esta pregunta, ¿la potencia es menor que la potencia anterior? Si la respuesta es sí, le cambia el signo a la perturbación, que es eso que tenemos ahí de S igual a S por menos 1. Si la respuesta es no, pues no lo hace. Simplemente si esta pregunta que está aquí es falsa, pues sencillamente se salta este paso, que es equivalente acá. Mire, si la respuesta de esto es falsa, entonces se salta este paso porque llega a esta sección sin pasar por acá, entonces se salta ese paso. Es decir, lo que hace es que no cambia el sentido de la perturbación, sino que la deja igual. Luego lo que hace es incrementar la tensión o modificar, más bien modificar la tensión en el sentido que está definido y en la magnitud que nosotros impusimos. Es decir, ejecuta exactamente esto que está aquí, ahí como está. Y luego hace este paso, guarda en P-Volt la potencia actual para poder compararla en la siguiente iteración. Y finalmente, out 0, que corresponde a esta salida que está aquí, out 0, la hace igual a esa tensión que tenemos acá. Y ya está, con eso, aquí en este pequeño algoritmo que tenemos, está implementado el algoritmo matemático, está implementado el algoritmo funcional del Perturb and Observe que describimos en el tablero. O sea, este pequeño código que está aquí, que ustedes observan es muy cortico, implementa eso que tenemos allá. Es importante tener en cuenta que el algoritmo Perturb and Observe espera este perfil de potencia, ¿ya? O sea, mire que nosotros lo diseñamos considerando que la potencia con respecto a la tensión va a ser de esta forma, ¿no? Por lo tanto, para evaluar el comportamiento de este sistema, ya no podemos usar el equivalente Norton. Tenemos que usar el modelo no lineal del panel, ¿ya? Tenemos que usar el modelo no lineal del panel, ya que de lo contrario no vamos a tener el comportamiento deseado, pues porque vamos a estar aplicando un algoritmo Perturb and Observe no a un panel fotovoltaico, sino a un equivalente Norton. Y pues lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar este sistema al equivalente, al modelo fotovoltaico, que es realmente nuestro objetivo. Entonces, por eso, aquí en el simulador ya tenemos que activar el modelo no lineal y desactivar el modelo Norton, porque ya vamos a probar con el modelo real del panel fotovoltaico. Entonces lo corremos y observamos que, bueno, estamos cerca. Ustedes observan que no estamos exactamente en los 18 volts, pero estamos cerca del punto de máxima potencia. Eso es lo que podemos lograr con esos parámetros que escogimos de ese Perturb and Observe, pero de todas maneras estamos muy cerca. Observe que, bueno, en este caso, por ejemplo, aquí voy a colocar mejor la potencia del panel. Recuerden que nuestra potencia máxima son 85 watts. Miremos qué tan cerca estamos de esos 85 watts. Pues podemos ver que estamos prácticamente en los 85 watts. ¿Sí ven? O sea, nuestro sistema de perturbar y observar está actuando, y si ustedes observan el perfil de tensión, este que estamos viendo aquí, es pues exactamente este perfil de tensión que nosotros estábamos prediciendo. Nosotros teníamos una predicción que él iba a estar oscilando de esta manera alrededor del punto de máxima potencia, y que la potencia pues va a ser de este tipo, que si miramos en la simulación es exactamente igual, ¿no? Es exactamente igual. De hecho, podemos quitar esta pantalla de corriente y nos quedamos con esa. Entonces observe, tenemos el perfil de tensión igual al teórico y el perfil de potencia igual al teórico en comparación simulación y lo que nosotros esperábamos obtener. E inclusive mire que ahí en la simulación podemos ver en azul la tensión de referencia que genera el algoritmo Perturb and Observe, o sea, este que está aquí genera
esa tensión de referencia, que obviamente son escalones, porque pues esto es digital y saca un valor exacto y saca un valor discreto, porque mire que esa tensión no toma cualquier valor, esa referencia, sino que toma valores, digamos, en escalones de delta V, que es ese que está allí. Y entonces lo que vemos es que la tensión del panel sigue adecuadamente esa tensión de referencia, y eso lo hace porque este sistema de control está haciendo su trabajo, es decir, está forzando que la tensión del panel sea igual a esta tensión de referencia, y esa tensión de referencia la está generando este MPPT para buscar que esa potencia que estamos viendo ahí, siempre esté en el valor máximo posible. Entonces ahora probemos una perturbación en la irradiación y miremos si realmente él hace una búsqueda del nuevo punto de máxima potencia. Entonces, para ello, lo que hacemos es que, por ejemplo, activamos esta fuente de corriente que estamos acá, y entonces lo que vamos a ver es que esta corriente de cortocircuito, que es proporcional a la irradiación, pues va a cambiar, y entonces eso va a ser equivalente a que cambie la irradiación solar. Entonces, miremos la simulación. Entonces, observe, lo que vemos acá es que primero estaba aquí produciendo los 85 watts que tenía, y luego aquí hubo un cambio en la corriente de cortocircuito. Es decir, pasamos de 1000 watts por metro cuadrado a 200 watts por metro cuadrado. Y claro, la tensión óptima para esta condición es otra tensión óptima, que no son los 18 volts. Entonces lo que hizo el Perturban Observe fue empezar a buscar el punto de máxima potencia. Miren que inclusive aquí hizo un incremento en la tensión, porque mire que venía con el perfil de 3 puntos, aquí hizo un incremento de la tensión y eso generó que la potencia se decrementara, o sea, generó este decremento de potencia que está aquí. Por lo tanto, él ya con eso se dio cuenta que lo que tenía que hacer era tener un signo negativo, es decir, decrementar la tensión, decrementar la tensión, decrementar la tensión, para ir incrementando la potencia. Inclusive aquí podemos hacer un zoom para ver eso, y observe, lo que sucede es eso. Aquí él incrementó la tensión, con lo cual se decrementó la potencia, y con eso se dio cuenta que el signo estaba equivocado. Y entonces ya se dio cuenta que lo que tenía que hacer era poner un signo negativo, es decir, reducir la tensión. Y entonces ya empezó a reducir la tensión, lo que empezó a generar incremento de potencia, hasta que llegó a un punto, el punto de máxima potencia, y entonces allí en ese punto de máxima potencia volvemos a tener el perfil estable que tenemos en el tablero, es decir, alrededor del punto de máxima potencia hacia la izquierda, punto de máxima potencia hacia la derecha, siempre reduciendo un poquito la potencia, pero siempre estando alrededor del punto óptimo de operación. Y entonces observe que, por ejemplo, para este caso el punto óptimo de operación son como 16.25 volts más o menos, ya no son 18. Y entonces, con esto, pues acabamos de verificar que nuestro sistema de control, que es todo esto que estoy señalando aquí, que es el algoritmo de máxima potencia, el sistema de control, nuestro PWM, hacen que el panel fotovoltaico, que es esto que estoy señalando aquí, este panel fotovoltaico siempre entregue la mayor potencia posible, de forma que este convertidor que estamos viendo aquí siempre cargue esta batería con la mayor energía posible. Es decir, el modelo que diseñamos en el video anterior nos sirvió para diseñar este sistema de control, que recordamos que tiene que tener una ganancia negativa, de forma que la tensión del panel siempre sigue una tensión de referencia dada. Pero esa tensión de referencia dada no es un valor fijo, es un valor que tenemos que estar buscando con este algoritmo, de forma que siempre estemos en esta cresta, en este óptimo. Y lo hacemos con una implementación, para el caso de PSIM, una implementación en lenguaje C de este algoritmo perturbable observado, de forma que va generando esa tensión de referencia para siempre buscar el punto óptimo para la condición de irradiación que sea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso miramos una simulación a 1000 watts por metro cuadrado, que luego pasó a 200 watts por metro cuadrado, pero inclusive podemos mirar y a incrementar un poco esta simulación.
Exacto, entonces observe, estaba a 1000 watts por metro cuadrado, luego la irradiación cambió de 1000 watts a 200 watts por metro cuadrado, y entonces el MPPT hizo un tracking y encontró este nuevo punto de máxima potencia y siguió operando ahí. Y luego lo que sucedió es que aquí en 15 milisegundos pasamos a una corriente de cortocircuito de 3 que equivale más o menos a 600 watts por metro cuadrado, y lo que hizo el algoritmo de MPPT fue nuevamente buscar cuál es esa condición de operación óptima del convertidor, y ya se quedó operando en esa condición. Entonces observe que no importa la irradiación que tengamos, esta estructura que nosotros colocamos acá, esta estructura de control, siempre se encargará de que el sistema opere en la condición óptima para el panel fotovoltaico. Es decir, se encargará de que siempre se esté extrayendo la mayor cantidad de energía posible del panel fotovoltaico para cargar en la batería. Es decir, estaremos haciendo un aprovechamiento óptimo de esta inversión económica. Y en los sistemas fotovoltaicos existe un parámetro que se llama el tiempo de retorno de la inversión. Y es un parámetro muy importante porque el tiempo de retorno de la inversión lo que me dice es cuánto tiempo me demoro yo en recobrar el dinero que invertí aquí con respecto a no tener un sistema fotovoltaico, sino que, por ejemplo, tener un sistema conectado a la red eléctrica. Entonces lo que se hace es hacer un análisis de en cuánto tiempo, teniendo en cuenta lo que ya no estoy consumiendo de la red eléctrica, en cuánto tiempo recupero esta inversión. Y ese tiempo de retorno de la inversión tiene que ser menor al tiempo de vida del sistema, porque si el tiempo de retorno de la inversión no es menor al tiempo de vida del sistema, esencialmente estoy perdiendo dinero. Y de hecho lo que yo quiero es que el tiempo de retorno sea lo más corto posible, de forma que voy a ganar la mayor cantidad de dinero posible. Así es como se suelen analizar los sistemas fotovoltaicos. Entonces mire que esta estructura que vimos hoy nos permite hacer eso. Además, inclusive tenemos otra condición que no hemos simulado, y son las perturbaciones en la carga. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí una perturbación, podemos poner una perturbación persistente, por ejemplo, no sé, de 4 volts puede ser, a 120 Hz, que son las perturbaciones típicas que ocurren en un inversor. Y podemos observar que el sistema, en todo caso, lo que hará será rechazar esas perturbaciones. Entonces observe, mire que el sistema, claro, aquí tuvimos una perturbación grande porque tuvimos este cambio acá, pero mire que el sistema se comporta prácticamente igual, y se comporta prácticamente igual aún cuando tenemos unas oscilaciones, una perturbación siempre en la salida. Es decir, lo que estamos observando es que este sistema de control está desacoplando la salida de la entrada, porque mire que la tensión en el panel está siendo regulada de acuerdo a la expectativa o a la referencia que nos está imponiendo el MPPT, sin importar que aquí tenemos una perturbación todo el tiempo. Y ese es el objetivo del sistema de control y del convertidor, desacoplar el panel de su carga. De forma que no importa la impedancia o la perturbación que esté sucediendo en la carga, el panel siempre está entregando la máxima potencia. Con lo cual el sistema siempre es lo más económicamente viable posible.